5 semillas de fe. Que la paz de Cristo nuestro Señor habite en sus corazones. Vamos a analizar la importancia de la palabra de Dios en la vida de los cristianos. Estudiaremos Ezequiel capítulo 37, versículo 1 en adelante. Les invito a que tomen la palabra de Dios en sus manos para ver qué mensaje nos trae Dios hoy a través de su palabra. Escuchemos. La mano de Yahvé se posó sobre mí. Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu. Me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. La mano del Señor se posó sobre mí. Sobre mí. Cada uno de nosotros tenemos que decir, la mano del Señor se posó sobre mí. Y el Espíritu del Señor me sacó y me llevó a un lugar donde había muchos huesos secos. Vamos a ver qué nos quiere decir la palabra de Dios con esto. Vamos analizando para descubrir qué huesos secos hay en nosotros. ¿Y qué son esos huesos secos? Siga. Entonces me dijo, Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Ahí está. Dios quiere que nosotros analicemos si hay huesos en nosotros, que sí los hay. Y nos pregunta, ¿podrán revivir esos huesos? Respondí, Yahvé, tú lo sabes. Me dijo, profetiza con respecto a estos huesos. Les dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Aquí está lo hermoso. ¿Hay en nosotros muchos huesos secos? Sí. Cosas que han muerto, cosas que parecieran no tener vida. Pero Dios nos invita a profetizarle a esos huesos secos. ¿Quién? Nosotros mismos. Es decir, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Analizarla para nosotros mismos, aplicárnosla a nosotros mismos, profetizárnosla a nosotros mismos. Esto dice Yahvé a estos huesos. Haré que entren en ustedes un espíritu y vivirán. Pondré en ustedes nervios. Haré que brote en ustedes la carne. Extenderé en ustedes la piel. Esa es la promesa que Dios da. Que cuando se profetice la palabra de Dios, todo eso va a suceder. Eso es imposible para el ser humano. Pero para Dios no hay nada imposible. Entonces hay una promesa. Cuando usted y yo profetizamos la palabra de Dios, ¿se cumple la promesa o no se cumple? Sigamos escuchando. Colocaré en ustedes un espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy Yahvé. Hice según lo que se me había ordenado. Capten la idea. Hice según se me había ordenado. Esto es la fe. Obedecer a lo que ordena la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita, pero es una orden para mí. No es si yo quiero, no es si yo estoy de acuerdo, no es si me parece. Es una orden de Dios para mí. Se me ha ordenado. Y yo debo acercarme a la palabra de Dios con ese sentimiento, sabiendo de que es una orden para mí. No es que si yo quiero, ¿no? ¿Cómo te estás acercando a la palabra de Dios? ¿Te estás acercando a la palabra de Dios como norma de tu vida? Entonces, muchos huesos secos tendrán vida. ¿Te estás acercando a la palabra de Dios como cualquier libro? Entonces no estás profetizando la palabra de Dios en tu vida. Y no podrá haber resultados. Sigamos escuchando. Y mientras profetizaba, se produjo una gran agitación. Ahí capten esta idea. Mientras uno lee la palabra de Dios, se produce una agitación en uno. Comienza a chocar el deseo de Dios a través de su palabra para que yo la cumpla. Y el deseo mío de hacer lo que a mí me viene en gana. Y eso siempre va a estar en contra de Dios. Y comienza a haber una agitación. ¿Qué hago? ¿Lo que a mí me gusta o lo que manda Dios? ¿Qué hago? ¿Lo que a mí me conviene? ¿Lo que a mí me parece o la orden del Señor? Y eso agita al ser humano. Eso lo pone a uno a pensar
lo pone a uno a decidir. Pregunto, cristiano que me escucha, ¿usted permite en su vida que se encuentre tu espíritu, tu mente y tu corazón de frente con la palabra de Dios? ¿Te has dejado impactar por la palabra de Dios? ¿Te has predicado a ti mismo la palabra de Dios y ha surgido un efecto? Es necesario que surja un efecto. Es necesario que te cuestiones. Una agitación significa que uno tiene que cuestionarse a la luz de la palabra de Dios. Si Dios me dice esto, ¿por qué yo no lo hago? ¿Por qué? O un deseo de querer hacerlo. Si Dios me dice esto, yo quiero hacerlo. Una agitación. Continuemos escuchando. Los huesos se acercaron unos a otros. Mire, vi cómo se cubrían de nervios. Brotaba la carne y se extendía sobre ellos la piel, pero no había en ellos espíritu. ¿Captaron la idea? Cuando profeticé la palabra de Dios, algo sucedió. Yo mismo miré y miraré cómo lo que estaba muerto comienza a tener vida. Sí, no una vida total. Hasta ahora se unen los huesos, agarran nervio, agarran carne, agarran piel. Ya comenzó los huesos a revivir, aun cuando le falta el espíritu, pero ya comenzó a suceder algo maravilloso. La palabra de Dios ya comenzó a surgir efecto. Y capten que no sucede todo de una vez, sino primero nervios, después carne, después piel. Cuando usted y yo tomamos la palabra de Dios en serio, eso va haciendo que dentro de nosotros haya una transformación, poco a poco, pero hay una transformación. No debemos esperar una transformación y nunca se da una transformación así de lleno, sino poco a poco. Solamente hay algunas excepciones, pero lo normal es que sea lentamente. Entonces me dijo: profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu, dirás al espíritu. Esto dice Yahvé: Espíritu, ven desde los 4 vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Ahí está. Ahora, después de leer la palabra de Dios, de predicarse tú mismo la palabra de Dios, debes invocar al Espíritu Santo, que es el que viene a dar vida. Porque si leemos la palabra de Dios y no invocamos al Espíritu Santo, nos faltará la vida, la fuerza, la alegría, el gozo, la ilusión de cumplir la palabra de Dios. Entonces cumpliremos la palabra de Dios amargado. Pobre de mí, qué triste. Tengo que cumplir la palabra de Dios a juro. Y qué tristeza. Quisiera hacer lo contrario. Soy un desdichado porque no puedo hacer lo que yo quiera, porque no tengo vida. Amargado pasaré toda la vida si no actúa el Espíritu Santo en mí, que me ayude a comprender por qué debo cumplir la palabra de Dios. Profeticé según la orden que había recibido, y el Espíritu entró en ellos. Recuperaron la vida, se levantaron sobre sus pies. Era una multitud grande, inmensa. Yahvé me dijo entonces: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ahora dicen: nuestros huesos se han secado. Nuestras esperanzas han muerto, hemos sido rechazados. Por eso profetiza, les dirá esta palabra de Yahvé: voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío. Haré que se levante de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Entonces, cuando haya abierto sus tumbas y los haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Yahvé. Ahí está. Dios promete sacarnos de la tumba del pecado a través de la palabra de Dios, a través de la acción del Espíritu Santo. Y es así como Dios manifiesta su poder. ¿Estarás tú dispuesto a dejar abrir el sepulcro de tu vida, el sepulcro donde está lleno de pecado, para dejar que la palabra de Dios restaure tu vida? ¿Y estarás dispuesto a invocar al Espíritu Santo con fe, con confianza, sabiendo de que Él hará que tenga vida, su propia vida? Él es la vida de nuestra vida. La palabra de Dios hace que todo se restablezca y el Espíritu Santo nos da vida. Ojalá escuchemos esta palabra de Dios y la pongamos en práctica.